Hola chicos, bueno, el tema de hoy es control central del movimiento y para poder entender un poco este tema es importante recordar un poco de los temas que ya hemos visto anteriormente y comencemos platicando que finalmente el cuerpo o más bien el sistema nervioso central pues necesita recibir información sensitiva a través de los sentidos para poder integrar esa información sensitiva, llevarla al cerebro y poder mandar una respuesta a ese estímulo sensitivo. Decíamos que puede ser un estímulo visual, un estímulo olfativo, un estímulo táctil. Entonces recibes información sensitiva a través de los sentidos, es llevada hacia el sistema nervioso central, sobre todo hacia el encéfalo, se integra esa información y posteriormente el sistema nervioso central, el encéfalo, manda una respuesta motora, así se le va a llamar esa respuesta motora. ¿Por qué? Porque el animal va a realizar una actividad de acuerdo al estímulo que reciba. Entonces, esos estímulos de los que yo menciono, los van a recibir cuando hablo de estímulos sensitivos, los van a recibir nervios, más bien neuronas, que se les van a llamar neuronas sensitivas, y eh, quienes van a ejecutar esta actividad se les va a llamar neuronas motoras. Por ejemplo, si la respuesta de este estímulo sensitivo fuera que el animal tiene que correr, pues las neuronas motoras movilizarían o estimularían al músculo esquelético para que pueda el animal correr ante una situación. Entonces, eso es lo que de esta manera el sistema nervioso pues va a trabajar en conjunto con los nervios para poder realizar pues todas las actividades que se realizan comúnmente, actividades vitales como por ejemplo alimentarse en los animales o ingerir agua o correr o galopar o ladrar en el caso de los perros. Entonces, todas las actividades que realizan pues se realizan de esta forma, ¿no? Con una parte sensitiva y una parte motora. La parte sensitiva va a ir de abajo hacia arriba porque la información así va a viajar. La información la van a recibir las neuronas motoras, las neuronas sensitivas, y esas neuronas van a hacer sinapsis en la médula espinal y van a ir de manera ascendente, o sea, van a subir hacia el encéfalo y van a integrar esa información. Por eso va de manera ascendente. Y la información motora va de manera descendente, o sea, va a bajar, porque ya una vez integrada la información aquí, pues esa información tiene que descender hacia la vía motora. Recordemos que tenemos neuronas sensitivas y neuronas motoras no solo en las vértebras, no solo en la columna vertebral, sino también en la parte rostral, o sea, en la cara, por ejemplo, en los músculos de la cara y en todas las estructuras que inervan la cara, también tenemos neuronas sensitivas y neuronas motoras. En este caso, en esta ilustración, solo podemos ver la parte de estas neuronas en la parte de las vértebras, ¿no? Aquí tenemos el tronco encefálico formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y aquí tenemos al cerebro. Entonces, aquí tenemos a las vértebras. Esto es lo que representa esta imagen. Y aquí tenemos a las vías sensitivas y las vías motoras, ¿no? Que son las que les comento, pero es importante aclarar que no solo están en las vértebras, sino también tenemos vías sensitivas que van a salir hacia la parte rostral, o sea, hacia la cara del animal. Entonces, como les decía, la información así va a viajar tanto de manera sensitiva, de manera ascendente, de abajo hacia arriba, y de manera descendente, de arriba hacia abajo, la parte motora, que es la que va a ejecutar la actividad que se va a realizar. Por ejemplo, actividades como les decía, como correr, como caminar, como alimentarse, el movimiento de los músculos. ¿Quién la va a ejecutar? Las neuronas motoras. ¿Ok? Entonces a eso me refiero con actividad motora. Bueno, una vez
platicado este tema, es importante, o más bien el tema de esta clase va enfocada a las neuronas motoras. Una vez ya visto el tema anterior, que tenemos vías sensitivas y vías motoras, pues en el caso de este tema vamos a hablar de las vías motoras, de dónde vienen, a dónde van, qué función tienen sobre todo. Ese es el propósito principal de esta clase. Posiblemente al principio nos suene un poco complicado, pero vamos a ir viendo que el nombre finalmente de cada una de estas vías que vamos a mencionar, pues depende de las estructuras anatómicas que van a atravesar. Entonces, para empezar, tenemos dos vías motoras. La primera que se llama vía piramidal, que es esta de acá, y la segunda que se llama vía extrapiramidal. ¿Por qué se llama vía piramidal? Pues porque atraviesa pirámides vulvares. ¿Y dónde están esas pirámides vulvares? Recordemos que tenemos el cerebro, tenemos todo esto es el tronco encefálico, y el tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Pues las pirámides vulvares están en el bulbo raquídeo, por eso se llaman vulvares, porque están en el bulbo raquídeo. Para no quedarnos con la duda, pues este es el bulbo raquídeo, esta estructura que está aquí. Aquí está el mesencéfalo, aquí está la protuberancia, o también le llaman puente de Barolio, y tenemos aquí el bulbo raquídeo. ¿Dónde están las pirámides? Estas estructuras que están aquí se llaman pirámides. Así les pusieron, les vieron nombre de pirámide, pues así le pusieron, ¿no? Pirámides. Entonces, las vías piramidales pues son aquellas donde decíamos que los nervios motores van a atravesar a estas pirámides, o sea, van a pasar por adentro de las pirámides. Y las vías extrapiramidales, pues los nervios motores van a pasar por afuera de estas pirámides. A eso se refiere con una vía motora piramidal y una vía motora extrapiramidal. Ahorita vamos a ver que existen o que hay varias vías motoras piramidales y varias vías motoras extrapiramidales. Bueno, entonces tenemos, como decía, la vía piramidal, ya vimos por qué se llaman piramidales. Está constituida por una vía córtico-espinal y una vía córtico-nuclear. Ahorita vamos a ver específicamente cada una de ellas. Y en la vía extrapiramidal tenemos la vestíbulo espinal, retículo espinal, tecto espinal y rubro espinal. Vamos a tener 4 vías extrapiramidales y 2 vías piramidales. Vías, me refiero a las partes anatómicas por donde van a viajar los nervios motores. Por eso es que se les llama vía piramidal o vía extrapiramidal. Y también vamos a ver cuando veamos cada una de ellas por qué se les dio este nombre, ¿no? Muchos de estos nombres coinciden con la parte anatómica de donde salen y por eso se les dio el nombre. Entonces, es importante también recordar que la vía motora, cualquiera que sean, ya sean las piramidales o la extrapiramidal, está constituida por 2 neuronas, una neurona motora superior y una neurona motora inferior, que ya la habíamos mencionado en una clase anterior. La información que viene, la información motora, por ejemplo, del movimiento del músculo, en este caso va a venir de una neurona motora superior, va a hacer sinapsis en la médula espinal con una neurona motora inferior. Nos vamos a tener 2 neuronas, una superior que va a traer la información de cualquiera de estas estructuras y una neurona inferior que va a transmitir esa información, por ejemplo, al músculo, ¿no? Entonces, siempre va a ser así, ya sea la piramidal o la extrapiramidal, vamos a tener 2 neuronas, una neurona motora superior y una neurona motora inferior. Ya vimos qué es lo que pasa cuando se lesiona esta y qué es lo que pasa cuando se lesiona esta, ¿no? Cuando tenemos la lesión de esta, qué signos podemos encontrar, y cuando tenemos la lesión de esta, qué signos podemos encontrar. Pero los vamos a mencionar al final de la clase nuevamente para que nos queden claros. La primera vía motora de la que vamos a hablar es la vestíbulo espinal.
que pertenece a las neuronas motoras extrapiramidales, o sea que pasan por encima de las pirámides del bulbo raquídeo. ¿De dónde sale esa vía vestíbulo espinal? Ese es una de las el nombre por el cual se le está dando ese nombre, vestíbulo espinal. Pues es importante saber que esta neurona motora pues va a salir del bulbo raquídeo. Aquí tenemos al encéfalo, el cerebro, tenemos al mesencéfalo, tenemos a la protuberancia y tenemos al bulbo raquídeo. Y esta neurona motora va a salir del bulbo raquídeo, o sea que va a traer información que se procesa en el bulbo raquídeo. Esa información va a salir de aquí y va a hacer sinapsis esta neurona motora superior con la neurona motora inferior para realizar actividades como, sobre todo, las principales, control del equilibrio. Aquí dice control del músculo antigravitatorio. Lo que hacen estas neuronas motoras del tracto vestíbulo espinal, pues es controlar el equilibrio, controlar los músculos que se encargan del equilibrio. Cuando hablo de antigravitatorio me refiero a eso, de músculos que se encargan de mantener el equilibrio en los animales, para lo cual este tracto vestíbulo espinal recibe información del oído para orientar a el bulbo raquídeo de la posición de la cabeza, que es importante en el equilibrio, y también recibe información del cerebelo. Y entonces estas neuronas motoras van a responder con mejorar, por ejemplo, la postura del animal, o sea, colocar los músculos de la cabeza o del cuerpo para poder tener un equilibrio adecuado. Si el animal está desestabilizado por alguna mala posición en la que esté, pues colocar de manera adecuada los músculos tanto de la cabeza como del cuerpo para que el animal finalmente pues no caiga, porque al perder el equilibrio, pues a eso llevaría, ¿no? A que el animal caiga de manera súbita. Eso en cualquier situación de manera normal, por ejemplo, al comer, al caminar, al correr, que en todo momento se mantenga el equilibrio en el organismo. No estoy hablando de una enfermedad, estoy hablando de un proceso fisiológico que se da de manera normal en el organismo. Entonces, en cualquier actividad, los animales necesitan el equilibrio. ¿Y quién va a controlar este equilibrio? Finalmente, ¿quién va a controlar los músculos que se van a encargar de realizar o de llevar a cabo el equilibrio? Pues va a ser este tracto vestíbulo espinal, a través de su neurona motora superior que proviene del bulbo raquídeo y su neurona motora inferior. Si nosotros cortáramos la médula espinal de esta forma y la viéramos por arriba, la médula espinal, veríamos que estos nervios van a pasar por estas zonas de la médula espinal, ¿ok? Van a pasar por estas zonas para que nos quede claro más o menos por dónde van a pasar. Como vimos al principio, pues todos estos nervios se van a mover a través de la médula espinal. Ninguno lo va a hacer a través de, por ejemplo, de la vértebra, directamente por fuera de la vértebra. Por lo regular, estos nervios motores se van a mover por la médula espinal, y aquí tenemos a la médula espinal, que ya la habíamos visto en un principio, y vemos por qué sitios van a pasar estos nervios del tracto vestíbulo espinal, estos nervios motores del tracto vestíbulo espinal. O sea, esta neurona motora superior va a pasar por aquí, ¿sí? Por aquí y por aquí. Recordemos que no es una sola neurona. Yo la represento aquí como una sola, pero no son bastantes neuronas que van a bajar o que van a cumplir o que van a formar parte de este tracto vestíbulo espinal. Son varias neuronas que van a formar parte de este tracto, porque recordemos que son bastantes músculos que van a realizar esa función, no solo un músculo y no solo una sola neurona. Entonces son grupos de neuronas. Igual las subinferiores también son grupos de neuronas que van a realizar esa función. Entonces ese grupo de neuronas van a pasar por estos sitios de la médula espinal.
El otro tracto es el tracto retículoespinal, y el tracto retículoespinal pues proviene principalmente de la protuberancia, o sea, la neurona motora superior sale de la protuberancia y va a traer información de la protuberancia, ¿no? Aquí vemos que en este tracto retículoespinal encontramos una neurona motora excitatoria que va a salir de la protuberancia, neurona motora superior excitatoria, y va a hacer sinapsis con una neurona motora inferior, pero en este caso, en este tracto retículoespinal se ha estudiado que existe una neurona que va a inhibir esa actividad de esta neurona, por eso se le llama inhibitorio, y esa neurona inhibitoria va a salir del bulbo raquídeo. En este tracto específico tenemos tanto una neurona que va a estimular la actividad, o sea, la actividad motora que realice este tracto, que vamos a ver cuáles son, y va a tener otra neurona que va a inhibir esa actividad, o sea, va a bloquear que se realice esa actividad. En el caso de estas neuronas del tracto retículoespinal. Entonces, va a salir, recordemos, ¿de dónde? De la protuberancia, la neurona motora superior. De igual manera, va a descender por las vértebras, en este caso por la médula espinal, y aquí tenemos los sitios de la médula espinal donde van a pasar ese grupo de nervios del tracto retículoespinal. ¿Qué funciones realiza ese tracto? También control del tono muscular antigravitatorio, lo que ya mencionamos en el vestíbulo espinal. El retículo espinal tiene la misma función, controlar músculos que se encargan de el tono muscular para controlar el equilibrio. También la modulación de la conciencia, la vigilia y la atención, o sea, el estado de conciencia, el estado de estar despierto en el animal, de la vigilia y la atención hacia un objeto o hacia alguna cosa. ¿Quién la modula, quién la controla? Pues este tracto retículoespinal, porque la protuberancia realiza estas funciones. Entonces, esa información es la que va a modular este tracto reticuloespinal. La actividad de la neurona motora inferior regula la actividad de la independiente. Ok, se sabe o se ha estudiado que este tracto no necesita, o más bien controla de manera independiente a la neurona motora inferior, sin necesidad de que reciba la orden de la neurona motora superior. O sea, directamente este tracto, no se sabe específicamente cómo lo hace, controla a la neurona motora inferior, sobre todo para lo que les comentaba, la parte muscular de los animales, ¿no? Porque finalmente el tema se refiere a eso. Entonces, la parte del control muscular, en este caso del movimiento de los músculos, para la modulación, en este caso de la atención, para la modulación de el equilibrio, sobre todo, pues es regulado también por este tracto. ¿Ok? Bueno, entonces del tracto reticuloespinal espero haya quedado claro. Y del tracto tectoespinal, que es el siguiente, es el tercero, de la vía piramidal, pues tenemos que este tracto va a descender, o los nervios motores de ese tracto van a salir del mesencéfalo, de una estructura que se llama colúculo rostral. Entonces, de aquí del mesencéfalo, del colúculo rostral, van a salir todas las neuronas motoras de este tracto y van a descender hacia la neurona motora inferior, sobre todo hasta la región cervical. En este caso sí nos indica hasta dónde van a llegar estas neuronas motoras inferiores. En el caso de las otras pueden llegar hasta la región torácica, lumbar, para realizar todas las actividades que acabamos de mencionar. Pero en este caso no, en el caso de este tecto espinal, únicamente la neurona motora llega hasta la región cervical, o las neuronas motoras que salen del mesencéfalo solo llegan hasta la región cervical. Y
Su función de este tracto tectoespinal es la orientación refleja de la cabeza, como les decía, control finalmente de los músculos para mantener el reflejo de la cabeza, o sea, los movimientos rápidos de la cabeza o los movimientos reflejos de la cabeza ante una situación los controla el tectoespinal o los controlan estas neuronas del tracto tectoespinal. Los músculos de la cabeza, por obvias razones, si controla la orientación de la cabeza, pues por obvias razones lo que va a controlar son los músculos de la cabeza para mejorar la orientación. Y el movimiento rápido del ojo también lo controla este tracto tectoespinal. Ok, ¿por dónde pasa en la médula espinal? Aquí tenemos por dónde pasa la neurona motora superior en las vértebras. En este caso serían solo las vértebras cervicales. En esta parte de la médula espinal va a pasar. Si cortáramos la médula espinal a la mitad, estas serían las partes por donde pasarían los nervios motores superiores. Y el siguiente o el último de la vía extrapiramidal, pues tenemos al tracto rubroespinal. El tracto rubroespinal principalmente desciende del mesencéfalo, al igual que en el caso del tracto anterior que mencionamos, el tectoespinal, el rubroespinal también sale del mesencéfalo, ¿ok? Y en este caso, este tracto rubroespinal, pues va a recibir información de la corteza cerebral, también va a recibir información del cerebelo. Ya vimos cuáles son las funciones del cerebelo. Entonces va a recibir ese tipo de información. Esa información va a llegar al mesencéfalo y esa información la va a transmitir la neurona motora superior o las neuronas motoras superiores del tracto rubroespinal hacia la neurona motora inferior. Igual la misma vía que comentábamos. ¿Qué función cumple este tracto rubroespinal? Control de movimientos dirigidos. Por ejemplo, si el animal tiene que dirigir la cabeza hacia algún lado, que es una de las funciones del cerebelo, quien la va a transmitir es este tracto. Entonces, dirigir el movimiento hacia cierta parte específica o, por ejemplo, hacia cierta alimento o presa específico, quien lo va a controlar o quien va a controlar esos músculos que van a dirigir el movimiento, pues van a ser el tracto o estas neuronas del tracto rubroespinal. También la manipulación de las extremidades, o sea, de las patas y de las manos, quien los va a manipular, quien va a realizar esa manipulación, va a ser estas neuronas del tracto rubroespinal. Bueno, ya vimos entonces la vía extrapiramidal, que no atraviesan las pirámides vulvares. Vimos que sí pasan por ellas, pero ya vimos cuáles son las pirámides, entonces no pasan por adentro de esas pirámides. Esos nervios motores que mencionábamos no atraviesan las pirámides vulvares, sino pasan por encima de esas pirámides. Y esos tractos pues, son el vestíbulo espinal, retículo espinal, tectoespinal y rubro espinal. Ya los vimos, ahora vamos con la vía piramidal y vamos a empezar con la vía córtico-espinal, ¿no? El tracto córtico-espinal. Ok, el tracto córtico-espinal, pues, como su nombre lo dice, va de la corteza a la médula espinal. Veíamos que las anteriores pues iban del bulbo raquídeo, de la protuberancia, del mesencéfalo, de ahí salían pues los nervios motores que iban hacia la neurona motora inferior para realizar la actividad, en este caso del tracto córtico espinal. La información motora viene de la corteza cerebral, ya viene del cerebro, entonces viene de una parte superior. A esta parte se le llama corteza motora. ¿Por qué? Porque va a realizar la actividad motora, por eso se le dio el nombre de corteza motora. Entonces, si nosotros realizáramos otro corte distinto al que ya vimos, pues vemos
que este sería la corteza. Esto lo hice de esta manera pues para poder saber en qué parte se encuentra la corteza motora. Tenemos a la parte derecha del animal, perdón, la parte izquierda y la parte derecha del animal. Entonces tenemos una corteza motora en esta parte y una corteza motora en esta parte, o sea, un área motora que va a traer esa información motora del lado izquierdo como del lado derecho de la cabeza del animal. Entonces, en el caso del tracto córtico espinal, pues este tracto va a pasar a través del tronco encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que en este caso están dibujados de esta manera. Pero en el caso de este tracto córtico espinal, tiene una particularidad que hay una decusación de las pirámides del bulbo, decusación de las pirámides en el bulbo. Recordemos que en esta vía los nervios pasan a través de las pirámides o por dentro de las pirámides. Entonces hay una decusación, que quiere decir decusación, un cruce. O sea, me refiero a que las neuronas motoras de la parte izquierda van a pasar hacia la parte derecha, van a cruzar, van a hacer como una X en el bulbo raquídeo, van a cruzar, en esa pirámide van a cruzarse los nervios, ¿no? Estos nervios que venían de la parte izquierda se van a pasar a la parte derecha y los nervios que venían de la parte derecha van a pasarse a la parte izquierda. O sea que las actividades que van a regular estas neuronas motoras van a ser al revés. ¿Sí? La información que viene de la parte izquierda se va a ejecutar en la parte derecha y la información que viene de la parte derecha se va a ejecutar en la parte izquierda del animal. ¿Okay? Si estos nervios se llegaran a ser afectados, pues veríamos el efecto en los signos de manera contraria. Si llegáramos a tener una lesión en estas neuronas motoras de este tracto córtico espinal, veríamos que en este caso sería al revés la información. Si nosotros hiciéramos un estímulo en la pata del lado derecho para ver si el nervio del tracto tiene una lesión, pues el estímulo lo respondería el lado izquierdo y viceversa, ¿no? Entonces, el tracto córtico espinal va a traer información, o más bien estas neuronas motoras van a cruzarse en la protuberancia y van a traer información contraria. Información del lado izquierdo la van a llevar al lado derecho, información del lado derecho la van a llevar al lado izquierdo. Por ejemplo, el movimiento muscular de la mano derecha va a ser controlada por la parte izquierda de la corteza motora. No sé si me doy a entender. Entonces va a ser al revés la información. La corteza motora de la parte izquierda va a controlar la parte derecha y la información motora de la parte derecha va a controlar la parte izquierda. Porque aquí hay un cruce de nervios. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso tenemos igual una neurona motora superior, que es la que va a dar el cruce, o donde se va a cruzar o va a pasar esta decusación, y una motora inferior, pero en este caso la motora inferior va a estar va a haber una intermediaria que se va a llamar neurona premotora, pero igual es una neurona motora inferior, pero aquí únicamente va a haber una neurona intermediaria, pero igual tenemos dos vías, ¿no? La superior y la inferior. ¿Qué funciones realiza el tracto córtico espinal? Control voluntario del músculo antigravitatorio, la misma función de los demás tractos, movimientos, o sea, de la parte del equilibrio, también la controla el córtico espinal, control del movimiento aprendido, en este caso, el control del movimiento, movimientos como por ejemplo nadar o caminar o realizar una actividad específica de la especie, como ladrar, por ejemplo, en el caso de los perros, pues es aprendida, ¿no? Es un movimiento aprendido.
o, por ejemplo, depredar. También mucha de la actividad de depredación, de cómo matar a la presa, es una actividad aprendida. Entonces, ese tipo de movimientos van a ser controlados por este tracto córtico espinal. También movimientos fraccionados, por ejemplo, mover los dedos de las manos en el caso de los humanos, en el caso de las aves, por ejemplo, mover las alas o mover ciertas estructuras de que será la oreja, mover ciertas partes de la cara que son movimientos muy finos y muy específicos, ¿no? Entonces, quienes van a realizar esos movimientos muy fraccionados o muy específicos va a ser este tracto córtico espinal. Ok, ¿cómo viajan o cómo se encuentran estas vías? Pues primero, en el caso de la columna, la médula espinal, pues van a pasar por la médula espinal en estas estructuras que se le llaman córtico espinal anterior ventral, que son estas que están aquí. Cuando dan esa decusación de este lado, en la médula espinal, la parte por donde van a pasar es por aquí. Y el otro tracto, que es el córtico espinal lateral, el que mencionábamos al principio, pues en el otro tipo de tracto que comentábamos, que es de la vía piramidal, que es esta que está aquí, córtico nuclear, pues en este tracto la diferencia con el córtico espinal es que aquí no hay decusación. En el tracto córtico nuclear no hay decusación, o sea, no hay cruce de estos nervios, sino vienen directamente, ¿no? Vienen directamente desde la corteza cerebral hacia las neuronas inferiores, ¿no? Esa es la diferencia del córtico espinal con el córtico nuclear. ¿Ok? Más del 80% de las neuronas decusan, o sea, más del 80% que provienen del tracto córtico espinal, de la corteza motora, decusan, o sea, cruzan hacia un lado y las otras cruzan hacia el otro lado. Bueno, entonces hablamos de una corteza motora, que es la que está aquí, donde van a salir el tracto córtico espinal y el tracto córtico nuclear, que ya mencionamos anteriormente, de la vía piramidal, ¿no? El córtico espinal, que va a ser un decuse o un cruzamiento, y el tracto córtico nuclear no va a ser ningún decuse, sino va a venirse de manera directa. Aquí no va a haber control de la parte izquierda, la va a controlar la parte derecha del cuerpo, y la información de la parte derecha la va a controlar la parte izquierda. En el caso del nuclear, en el córtico espinal sí, pero en el córtico nuclear no, pero la vía es similar. Hablando de esta corteza motora, esta que está aquí, pues no nada más, aquí la vimos de manera muy simple, sin embargo está dividida en varias partes. Para realizar esa función motora o esa función de control motor al organismo, pues esta corteza está constituida por varias partes. La primera es la corteza motora primaria, que es esta que está aquí. La segunda es la corteza motora suplementaria, que es esta que está en azulito, y la corteza premotora, que es esta que está en verdecito. Entonces, la corteza motora primaria es la más descrita, porque se ha estudiado cuáles son las funciones que realiza específicamente. De hecho, se ha realizado un mapa específico donde podemos ver cuántas funciones realiza de acuerdo a dónde o a qué parte de la corteza estamos hablando, o sea, de la corteza motora primaria estamos hablando, es la función que va a realizar. Por ejemplo, esta parte que está aquí, esta solo es la corteza motora primaria, o sea, esta cafecita, si la hiciéramos más grande, la veríamos de esta manera, con este mapa. Entonces tendríamos que en este caso, pues como vemos, hay diferentes como imágenes alrededor.
a esta ilustración se le llamó mapa somatotópico. Ok, mapa somatotópico es este que tenemos aquí de la corteza motora primaria, y con este mapa podemos saber qué partecita de esta corteza motora primaria va a realizar tal función. Por ejemplo, en esta parte de aquí de la corteza dice nariz, y aquí tenemos a una nariz, y aquí tenemos a la cara, y aquí tenemos a los labios, y aquí tenemos a la lengua. Entonces esas son las funciones que va a controlar, o los movimientos que va a controlar. O sea que de esta parte de aquí van a salir las neuronas motoras del ojo y van a controlar pues el movimiento del ojo, de esta corteza motora que ya mencionamos en el tracto córtico espinal. Si fuera en la nariz, pues de aquí va a salir la neurona o las neuronas motoras que van a controlar el movimiento de la nariz o de las estructuras de la nariz, o de los labios también. De aquí van a salir las neuronas motoras, y así sucesivamente, ¿no? Por eso se realizó este mapa somatotópico, porque ya se sabe precisamente en qué estructuras específicas de esta corteza motora primaria salen las neuronas motoras que van a controlar cada tipo de movimientos. Por ejemplo, el pulso, aquí tenemos a la lengua, la faringe también, los dientes, la mandíbula. Aquí tenemos de que esta parte de aquí va a controlar la parte de la boca, dientes, la mandíbula, y así, ¿no? El hombro, el brazo, acá tenemos la parte de las extremidades, esta parte de acá va a controlar las extremidades. Entonces, si esta la hiciéramos más grande, tendríamos más o menos una estructura así, y cada una de estas pequeñitas estructuras de aquí van a salir neuronas motoras que van a realizar el movimiento finalmente de cada una de estas partes. Por eso se realizó este mapa, se llama mapa somatotópico. En el caso de la vía motora, las que ya vimos aquí, ¿ok? La corteza motora suplementaria y la corteza premotora. En el caso de la corteza motora primaria es la más grande, es la más descrita, es la más estudiada. En el caso de la corteza motora suplementaria y la corteza premotora, también se han realizado un mapa somatotópico como este de la vía motora primaria. Sin embargo, se ha sabido que no es tan específico, o sea, la ruta que ponen muchas veces no es la función que se realiza. Entonces, por eso es que no es tan preciso el mapa. Si dice aquí, por ejemplo, el pulso, a veces no termina controlando el pulso, sino otra estructura. Por eso es que no se ha descrito, no se ha hecho un mapa muy, muy preciso, como es en el caso de esta vía. Entonces, como vimos, presentan axones a la corteza motora primaria, o sea, esta corteza motora suplementaria y la corteza premotora tienen axones o prolongaciones hacia la corteza motora primaria, y también se encargan de los movimientos más elaborados. Como les decía, si les pongo un ejemplo de por ejemplo, en el caso de los humanos, tocar música, tocar el piano con los dedos, pues son movimientos más elaborados, y entonces esos movimientos elaborados, que son muy, muy específicos, como es el tocar un instrumento musical, pues son controlados por esta corteza motora suplementaria y la corteza premotora. Okay. La corteza motora suplementaria se encarga de instrucciones a las extremidades para trabajar simultáneamente. En este caso, como les decía, las dos se encargan de movimientos muy elaborados, como por ejemplo, en el caso de la suplementaria, instrucciones a las extremidades para que se muevan, para que trabajen simultáneamente al momento, por ejemplo, de correr, que ambas extremidades trabajen de manera simultánea y de manera coordinada. Y en el caso de la premotora, planifica y organiza los movimientos. Esa es su función principal. Planifica y organiza que los movimientos sean acordes
a la actividad, que no se salgan de lo normal. Como les decía, si fuera a correr, que los movimientos sean coordinados y organizados. Entonces, ambas van a trabajar juntas para tener un patrón de movimiento elaborado. Y estas se van a comunicar con la corteza motora primaria. Entonces, de manera general, lo que acabamos de ver, pues tiene que ver principalmente con estas vías que toman las neuronas motoras. Pueden ser vías piramidales o no piramidales, y también pues es importante recordar lo que acabamos de ver en cuanto a las funciones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales de estas vías? Que finalmente, como les digo, ya sean piramidales o no piramidales, pues cada una de estas vías va a tener una neurona motora superior y una neurona motora inferior. Cuando tenemos lesiones principales en las neuronas motoras superiores, ya sea de cualquiera de las vías antes mencionadas, sobre todo las más importantes que vienen de la corteza, que son las que ya vimos al final, las córtico-espinal, que vienen de la corteza cerebral, que controlan movimientos más elaborados, y un sinfín de movimientos. Ya vieron que los de la corteza controlan un montón de movimientos de la lengua, de los ojos, de la nariz, de la boca, de los labios. Entonces es una de las principales vías o de las más importantes, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión en la neurona motora superior de estas vías, sobre todo tenemos movimientos exagerados, o sea, más de lo que si fuera, por ejemplo, contracción muscular, la contracción va a ser más exagerada, o un movimiento de mover, por ejemplo, ¿qué será? La cabeza, el movimiento va a ser más exagerado, de lo normal. Y cuando es la lesión en la neurona motora inferior, los movimientos van a ser lo contrario, van a ser mucho menos exagerados, más débiles, van a ser movimientos débiles. Entonces, esa es una clave importante para recordar un poco de las lesiones de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior, que finalmente estas vías, ya sea cual sea, pues tienen una neurona motora superior y una neurona motora inferior, y ambas pueden ser lesionadas, ¿no? Tanto la superior como la inferior. Entonces es importante recordar esa clave. Cuando son neuronas o la lesión es neurona motora superior, los movimientos son exagerados. Si el animal mueve la cabeza para alimentarse, el movimiento es exagerado. Si la lesión fuera en la neurona motora inferior, los movimientos son más lentos. Entonces, esa es la diferencia entre una lesión y otra lesión, de manera general. Entonces, de acuerdo a este tema, pues sería todo lo más importante que podemos ver, y espero haya quedado claro.